Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Esquivel Ramírez y el día de hoy les voy a presentar un tema de la materia de física. El tema lleva por nombre equilibrio de una partícula en el espacio. Bueno, pues yo actualmente estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso el cuarto semestre, grupo 1. La materia de física la imparte el ingeniero José Antonio Rosales Álvarez. Para comenzar les daré el significado sobre lo que es el equilibrio. Se dice que consideramos que un cuerpo está en equilibrio cuando dicho cuerpo no se mueve por sí mismo ante las fuerzas que están actuando sobre él. Es decir, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se anula, de modo tal que sobre el cuerpo no se ejerce ninguna aceleración. Y como podemos ver en la presentación, hay dos imágenes que representan el equilibrio. El siguiente significado es sobre la partícula. En las ciencias físicas, una partícula consiste en un pequeño objeto al cual pueden ser atribuidas varias propiedades físicas y químicas, tales como un volumen o una masa. Las fuerzas en el espacio. Una fuerza F es un espacio tridimensional. Se puede descomponer en componentes rectangulares, que son F de X, F de Y y F de Z, donde F de X es igual a F del coseno de 0x, F de Y es igual a F del coseno de 0y y F de Z es igual a F del coseno de 0z. Bueno, en el ejemplo nos pone el coseno de 0 porque como tal pues no hay un ejercicio donde ya podamos sustituir al 0 por un ángulo. Los cosenos de 0x, 0y y 0z se conocen como los cosenos directos de las fuerzas de F. Los vectores unitarios ahora son I, J y K. Y nos dice que F es igual a F por el coseno de 0x en I, más el coseno de 0y en J, y más el coseno de 0z en K. Nos dice que el coseno de 20 es x1 más el coseno de 20y J más el coseno de 20ck es igual a 1. Cuando dos o más fuerzas actúan sobre una partícula en el espacio tridimensional, las componentes rectangulares del resultante R se pueden obtener al sumar en forma algebraica las componentes correspondientes de las fuerzas. Y en la imagen se puede observar en dónde se ubica I, J y K. Nos dice que el equilibrio de una partícula en el espacio una partícula se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es 0. Por ejemplo, tenemos que F de X es igual a 0, F de Y es igual a 0 y F de Z es igual a 0. En esta imagen tenemos un ejemplo donde se dice que F1 es igual a 400 newtons, F2 es igual a 800 newtons, F3 es igual a 700 newtons. Y podemos observar las diferentes medidas que son 3 metros, 2 metros y 6 metros. Y eso sería todo sobre el tema del equilibrio de una partícula en el espacio.